Hola criptoemprendedores, sean bienvenidos una vez más a su canal de Cripto Emprendo. Quien les habla, su amigo y servidor Pedro Campo. ¿Qué nos dijo Vladimir Kardaporce, CEO de PointPay, en el AMA número 16? ¿Será que se cumplió con las expectativas en este AMA? Vamos a conocer o vamos a hacer una revisión objetiva de lo que sucedió. Quédate hasta el final y esté atento porque que estaré revisando es el tema que la mayoría de todos los los usuarios y seguidores de este proyecto siempre coinciden con la misma pregunta. ¿Qué pasó con el marketing prometido de PointPay? ¿De qué trata estas competiciones que desde hace unas semanas comenzaron dentro de la plataforma? Así que, sin más preámbulo, comencemos. Bien, Vladimir, en su introducción, explica al detalle cuáles han sido las actualizaciones más relevantes y más importantes acerca del proyecto PointPay. Él destaca que a través de su sitio web, específicamente en su blog, los usuarios pueden estar semanalmente al día con todas estas actualizaciones. Sin embargo, a través de este canal Cripto Emprendo, a través de este servidor, ustedes tendrán también la posibilidad de tener un resumen, un análisis objetivo de cada una de estas actualizaciones y resumen que tienen que ver con todos los amas de Vladimir, CEO de PointPay. Y como la idea no es redundar acerca de lo mismo, yo le voy a dejar acá en la pantalla las actualizaciones más importantes de PointPay. Aquí lo tienen. En este video, en el primer video que le estoy señalando, ustedes encontrarán lo más importante de estas actualizaciones a las cuales se refiere Vladimir. Y en este video que está acá es el video resumen del último AMA, el cual estaré haciendo referencia a lo largo de todo este video, comparándolo con lo que dijo Vladimir en el video más reciente de su AMA. En este AMA, Vladimir destaca la importancia de poder tener esa conexión con todos los seguidores de este proyecto. Un punto que para mí es muy positivo. Vladimir todos los meses se conecta con la comunidad de PointPay para poner en conocimiento acerca de todas las actualizaciones y responder a las preguntas de los usuarios. Y en este sentido, trataré de ser lo más objetivo posible, dado que una de las preguntas que es muy común en los AMA, ¿qué ha pasado con el marketing de PointPay? ¿Por qué no termina de arrancar? Se preguntan los usuarios. ¿Por qué no se hace la campaña de marketing tan esperada por los usuarios y tan anhelada por muchos? Vladimir, respondiendo a esta pregunta, dio las razones por qué no puede en este momento lanzar la campaña. Una de las cosas que él dice que eso no le va a garantizar en este momento de tanta incertidumbre en el mercado financiero, especialmente el de las criptomonedas, no le garantiza que le llegará a muchos usuarios. Coincido con su opinión, hasta que la plataforma de PointPay esté consolidada en los términos que no presente ningún tipo de inestabilidad o errores. Es por eso que se anunció recientemente las competiciones que está lanzando PointPay, que los usuarios pueden beneficiarse reportando ideas, cómo mejorar la plataforma o de algún error y pueda reportar inmediatamente para que el equipo de desarrollo trabaje en ello y lo resuelva lo más pronto posible. Él manifiesta
con argumentos, una campaña de marketing que se haga y si la plataforma aún no está al 100%, es como algo contradictorio. Aunado, para nadie es un secreto, que existen dos sitios web que son de referencia y Vladimir resalta que ha sido muy difícil estar desde el punto de vista de toda la documentación y todos los procedimientos y procesos, requisitos que hay que cumplir en CoinGecko y en CoinMarketCap. También resaltó que fue una sorpresa en CoinGecko ubicarse en el puesto número 87 de las exchange de criptomonedas más importantes del mundo, lo cual ha sido un avance significativo. Cualquier usuario que entre y busque PointPay en CoinGecko, la información prácticamente está en tiempo real. Igual con CoinMarketCap, están haciendo los últimos ajustes y es una garantía, y ciertamente comparto su opinión. Una vez que estos proyectos son auditados, no solamente por las auditorías que se realizan dentro del plan de trabajo o de negocio en esta empresa, sino que una vez que se cumple con todos los requisitos para estar listado en este importante sitio web de economía y sobre todo para revisar la capitalización de mercado y los tokens que están listados dentro de la plataforma, es muy importante y estratégico antes de lanzar una campaña que todos estos datos y todas estas auditorías se hayan realizado y PointPay esté ya listado, como de hecho ya está listado en CoinGecko y CoinMarketCap, pero que todo esté funcionando al 100%. Y es por eso que la campaña se va a retrasar un poco, pero en ningún momento está diciendo que no se va a lanzar. Solamente siguen haciendo los ajustes en todos los detalles para poder lanzar esta campaña de marketing, que muchos usuarios la esperan. Mis contenidos no son parte de la campaña de marketing. En los momentos más difíciles que ellos estaban pasando, desde que estaba su director ejecutivo anterior, que empecé a desarrollar videos de PointPay porque vi una luz en este proyecto. Y wow, ha sido increíble desde la llegada de Vladimir, CEO de PointPay. Y ya para finalizar, les recuerdo visitar el blog de PointPay. Aquí encontrará toda la información importante semanal de PointPay. Por supuesto, y la actualización que va del 27 al 31 de marzo del año 2023, PointPay anuncia los ganadores de las competiciones de trading. Si necesita usted más detalle cómo participar, aquí hay una tarjeta con toda la información referente a este punto. Esta tarjeta corresponde una al 1 de marzo, donde PointPay hace el anuncio, y el 3 de marzo en esta que está acá y da los detalles de esta competencia. En la tarjeta correspondiente a la última semana aparecen los ganadores de esta competencia, donde el primer lugar obtuvo 5,000 token PXP en cuanto a lo que tiene que ver con la competencia de trading, y en cuanto a lo que tienen que ver con la competencia acerca de enviar ideas, algún error que haya detectado en la plataforma de PointPay, versión web o versión móvil, el ganador recibió 7,500 PXP. Felicidades a los ganadores de esta competencia. Vladimir destaca y alienta a que todos los usuarios de PointPay participen en este tipo de competencia. Todo lo que necesita es intercambiar pares
en el intercambio de Point Pay y participar en la competencia de errores y sugerencias. Es todo lo que necesita para enviar las observaciones de los errores. En esta tarjeta hay un enlace que lo llevará al formulario. Recuerde suscribirse a este canal. No te vayas sin antes suscribirte. Si te gustó, dale like. Y si no te gustó, está bien. No ha pasado nada. Estamos trabajando cada día más para mejorar nuestros videos. No te olvides de comentar qué te pareció, dejar tu like. Y nos vemos en la próxima actualización y ama de Point Pay.